Bien, jóvenes, creo que no se va a conectar nadie más, así que vamos a empezar. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy en la materia? Vamos, con respecto a los que estamos aquí conectados, pues voy a empezar. Voy a compartir mi pantalla un segundito. Segundo, listo. Ya. El día de hoy nosotros vamos a ver ya un poquito. Vamos a ver un poquito sobre las bibliotecas de aprendizaje automático, o sea, cómo se usan, para qué se usan y demás. Hasta el momento nosotros hemos visto de forma un poco empírica, vamos a llamarle, sí, un poco empírica, el uso de las bibliotecas. ¿Por qué digo algo empírico? Lo digo porque sabemos que el scikit-learn hace una función, llamamos a un método que pertenece a esa biblioteca, etcétera. Pero no nos hemos puesto todavía, hasta el día de hoy, a verificar qué es lo que hacen esas bibliotecas realmente. Ya lo vimos, ya, el scikit-learn. En realidad, el scikit-learn, como ya les he comentado, y ustedes lo pudieron haber investigado, que es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático, pero en Python. Recordemos que el aprendizaje automático se puede hacer también en lenguaje R, pero está más extendido en el lenguaje de Python. Fue desarrollado en el 2007 y construida sobre NumPy, SciPy y Matplotlib. ¿Para qué sirven estos de aquí? El NumPy ya sabemos, o lo que hemos visto en los diferentes códigos y enunciados, que me sirve para manejar matrices y manejar también arreglos. El SciPy, en cambio, me va a servir para algunos cálculos de tipo estadístico y el Matplotlib es una biblioteca que sirve para realizar gráficos desde el código. Es decir, usted ejecuta el código y se genera un gráfico. Y proporciona herramientas simples y eficientes para análisis predictivo y se usa bastante en la industria y la academia. ¿Cuáles son las características? Perdón, sus características principales en realidad son los algoritmos de clasificación, de regresión y de agrupación, la reducción de dimensionalidad, selección y evaluación de modelos, preprocesamiento de datos, consistencia en la interfaz de sus módulos. Ya, todas estas características que estoy ahora enumerando ya las hemos aplicado y las hemos ejecutado en los ejercicios previos. Por ejemplo, los algoritmos de clasificación, regresión, agrupación, etcétera. Al momento nosotros solo hemos visto lo que es clasificación y lo que es de regresión. Cuando estuvimos viendo lo de la preparación de los datos en el preprocesamiento de datos. Reducción de dimensionalidad. Estas librerías lo que realizan es hacer un proceso que permite reducir las matrices a algo un poco más entendible y también a un poco más manejable. Selección y evaluación de modelos. Yo puedo seleccionar cualquier tipo de modelo que se me adapte a mi necesidad y puedo también realizar la evaluación de los datos. El preprocesamiento de datos, eso ya lo vimos, que es la preparación de los datos antes de ser calculados o sometidos a el código de el scikit-learn. Y la consistencia de la interfaz de esos módulos, pues bueno, la interfaz no ha cambiado demasiado. ¿Cómo se lo puede instalar? Esto también ya nosotros ya lo vimos en las primeras clases. En el vía pip install scikit-learn. Este de aquí a través del pip
se hace en una ventana o puede hacer usted en el Visual Studio, o puede ser desde un CMD. Sin embargo, tiene que llamar al ejecutable de Python. Sus dependencias, el, el NumPy y el SciPy. La importación típica, es decir, se hace una importación como cualquier otro módulo que nosotros hemos trabajado en Python. From, el nombre de la biblioteca, import, perdón, y el módulo. Y la verificación de instalación se hace con esto aquí, y me permite con esta línea visualizar qué versión yo estoy trabajando ahora. La estructura de datos. Tenemos qué son los datos de entrada. ¿Por qué es importante la estructura de datos? La estructura de datos en el site, dígame, señorita García. No le escucho bien, se le escucha lejos y entrecortado. Sí, es que si puede poner la anterior diapositiva un ratito. ¿Ya? Sí, ya, era solo para una captura. Ah, ok, no hay problema. Ya, ya. Muy bien. Ya, la estructura de datos, la estructura de datos. La estructura de datos es justamente lo que dice, que cómo necesita esta biblioteca los datos de entrada. Por ejemplo, una matriz en 2D o un data frame. ¿Cuál es la diferencia? Que una matriz de 2 dimensiones tiene filas y tiene columnas. Y un data frame simplemente es un grupo de datos que van en forma serial. Las etiquetas, eso es en datos de entrada en X. Las etiquetas, en cambio, van en Y. Un vector de una dimensión, o el famoso arreglo, o también pueden ser diferentes series numéricas. ¿Cuál es el formato preferido? El NumPy Arrays. Ese formato ese formato es algo que ya lo tiene intrínsecamente el scikit-learn, pero se lo ejecuto con un ejemplo de que esto es la matriz 2D y esto acá es un vector de una dimensión, y aquí usted puede ver que está ingresado los datos de la matriz en forma de un arreglo, y esto es un arreglo nada más. Por eso el formato preferido es el NumPy Array. Sí, este de aquí. Ya, en el preprocesamiento de datos, esto solo por encimita porque ya lo vimos, que es el escalado de características, codificación de variables categóricas, la imputación de valores faltantes. Y en el ejemplo, pues usted puede importar el módulo del Preprocessing Import Standard Scaler. Los algoritmos de clasificación, pues algo que nosotros ya lo vimos, que son la regresión logística, los árboles de decisión, búsquedas aleatorios, support vector machines, etc. Los algoritmos en cambio de regresión que utiliza son la regresión lineal, la regresión polinomial, el random forest regressor y nada más. El resto, en ese ejemplo, está cómo yo puedo llamar a esa biblioteca y puedo importar lo que necesita el tipo de algoritmo a modo de un módulo. Y lo tengo que, al menos, ejecutar de esta forma. Los algoritmos de clustering, el K-means, el DB-scan, agrupamiento jerárquico. Clustering justamente significa esto de aquí, agrupamiento. Son algoritmos que le permiten, basados en ciertas características y algunos patrones de los datos, yo los puedo ir agrupando en conjuntos más pequeños. La validación de los modelos tenemos desde el Train Test Split, validación cruzada, o métricas de evaluación precisas. En la precisión, el recall, el F1 score,
son las métricas que nosotros ya vimos la semana anterior como un ejemplo. Existen unas otras, pero aquí solo se han colocado tres nada más. ¿Y cómo puedo llamar a uno de estos? Por ejemplo, from sklearn.model import train test split, si es que eso yo necesito. Y tengo que ejecutarlo o escribirlo en este formato. Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. ¿Por qué? Porque es train test split. Perdón. Aquí. Ya, el ajuste de los hiperparámetros. En esta parte tenemos el grid search, random search. ¿Y qué significa esto? Significa que yo voy a hacer una búsqueda de forma aleatoria o una búsqueda a manera de una malla. Eso significa grid, una malla. Y estos hipercampos son aquellos que se están dentro del código, dentro del código ¿cómo es que se llama? Del scikit-learn, perdón. Y lo que yo tengo aquí es cómo estar importando primero el scikit-learn, punto, el modelo de selección, y luego voy a importar el que necesito, grid search cb. Y los parámetros, bueno, son los que están escritos aquí. El pipeline. El pipeline no es nada más ni nada menos que una conexión entre un grupo de datos y otro. Un encadenamiento de múltiples pasos y facilita el preprocesamiento y el modelado. Claro está que primero, tengo que primero preparar estos datos de esta forma con el pipeline. ¿Cuáles son las ventajas de usar esta librería? O esta biblioteca, mejor dicho. Es una interfaz consistente y fácil de usar, a pesar de que nosotros estamos utilizando todavía perdón, un modo texto, una amplia documentación en comunidad activa, integración con otras bibliotecas de Python y una eficiencia computacional, constante actualización y mejora. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque no todo es bueno en estos temas. No es adecuado para un deep learning, limitado para datos muy grandes en Big Data. Ahora, aquí les hago una pregunta. ¿Por qué una limitación es que esta librería no se puede usar, o al menos no es adecuado para un deep learning? ¿Qué cree usted a qué se debe eso? A sus funciones. Claro, un desafío o una limitación del scikit-learn para que no se pueda usar con deep learning. Señorita García. Son Cuando dice diferentes. learning, ¿qué quiere decir? O sea, ¿aprendizaje profundo o es alguna librería o algo? No, deep learning, acuérdense que ustedes hicieron una investigación que indiferenciando lo que es el machine learning y el deep learning. Y también a qué se refiere la inteligencia artificial. Habíamos visto algunas capas, ¿se acuerdan de unos óvalos? Incluso estaban en unas imágenes por internet, eso de ahí. Si no se acuerdan, búsquelo en este momento, no me adivine, porque es importante esto de aquí. Sí, claro, pero hasta eso porque es que tengo que buscarlo en mi laptop. Ahorita estoy con el celular conectada. No se preocupe. Sí.
Learning tiene que ver con la red neuronal de lo que trabajan con inteligencia artificial, Ok, el procesamiento de datos. O sea, eso ya es más avanzado porque, o sea, tratan de simular, digamos, justo la red neuronal, pero no es que el físico van a hacer un cerebro, sino que trabajan con ceros y unos, o sea, prendido y apagado. Y según esos valores verdadero o falso, la máquina comienza, como se dice, a interpretar datos. Era lo que ok, usted me estaba enseñando. Y sí, entonces sí, es complejo porque ellos también tienen un modo también de actualizar el algoritmo también. Y tiene una forma de mejorar su algoritmo, lo que es la inteligencia artificial, de hacer las cosas como de pequeñas a más. Pero el concepto así de deep learning tiene que ver con lo que es la red neuronal de inteligencia artificial y con lo que es identificación, por ejemplo, avanzada, que es el rastreo del perfil humano, como el iris de los ojos, facial, o sea, biometría. ¿Ya? Y eso es más avanzado. Para poder diferenciar de una persona, de la fisonomía de una persona u otra, entonces ahí entra lo que es eso de deep learning. Entonces, para lo que estamos ahorita aprendiendo, pues claro que no, porque esto tiene que ver con datos. Ya es algo sencillo, es con datos, y ya el deep learning ya es algo ya más complejo, que abarca más cosas. ok, listo, señorita García, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, algún complemento o alguna otra opinión sobre las limitaciones de esta librería del Scikit-Learning, sí, del Scikit-Learn, perdón, versus el Deep Learning, vamos a ponerlo así? ¿Por qué? Porque dice aquí que no es adecuado. No quiere decir que no lo puedas usar, pero dice que no es adecuado. Ya la señorita García nos dio ya su opinión y lo que ella encontró. ¿Quién más tiene algún comentario sobre esta partecita? ¿Nadie? Ok. Mire, la limitación, justamente lo que dice la señorita García, resumiendo, es que el Scikit-Learn está orientado, la orientación de esta librería, de esta biblioteca, mejor dicho, de esta biblioteca es trabajar con datos estructurados. Esa es una de las limitantes. También el volumen de datos. Dice que es limitado para datos grandes, como Big Data. Ahí tiene el tema de los volúmenes de datos. Ahora, basándonos solo en el Deep Learning, es por los tipos de datos. Los tipos de datos y los tipos de algoritmos que utiliza son para datos que tienen una cierta estructura, datos no tan grandes por el tema del procesamiento de los mismos. A veces no tienes mucho soporte para algunas GPUs porque esto de aquí en volúmenes grandes ya no se procesa en un procesador como tal, sino se utilizan los GPUs. Y para lo que se usa es para regresiones, armar árboles y tomar decisiones basados en estos datos que tienen tienen una estructura tal de que el programa o los algoritmos que están dentro de la biblioteca van a ir encontrando un patrón de ellos. El deep learning, qué es lo que utiliza? Utiliza algo que nosotros vamos a ver también, que es un frameworks en realidad, en lo que es PyTorch, en TensorFlow y Flask. Flask más que nada es un pequeño código que bueno, lo vamos a hacer aquí, pero usted tendría que irlo mejorando poco a poco, porque aquí se ve algo básico, pero también se va
se utiliza bastante en esta parte porque es Python y es nativo de Python. Se usa Flask para no estar dependiendo de conexiones o de APIs. Ahora, los datos muy grandes, obviamente, el Big Data, no está orientado para eso. ¿Por qué? Porque los datos van, en el momento que se ejecuta, acuérdense cómo se ejecuta Python. Python es un lenguaje interpretado. Así como lo va leyendo, lo va ejecutando. Y si tengo datos muy grandes, me va a ocupar toda la RAM y es probable que no vaya a ejecutarse correctamente o ni siquiera llegue a ejecutarse. Para eso nosotros tenemos ya un programita que se llama Masivo, creo que se llama Masivo, que me permite utilizar grandes datos en modo streaming para Big Data. Y algunos algoritmos avanzados no están incluidos. ¿Por qué? Porque solo tengo regresiones para árboles, para algoritmos para clustering, pero ya lo que tendría que hacer es ya lo que tendría que hacer es utilizar otros tipos de frameworks para utilizar algo ya por ejemplo, de visión artificial, de realidad virtual o justamente un dato que dijo su compañera para ir viendo temas de biometría y demás. Requiere conocimiento previo para la selección de los modelos. Es decir, usted puede elegir cualquier tipo de modelo, tanto de evaluación como métrica, para ir evaluando qué, qué modelo y qué algoritmo usted va a utilizar. Sin embargo, si usted no conoce mucho de los que va a utilizar, el programa le va a arrojar resultados que o no son verosímiles o simplemente van a ser errados. A esto también entra la parte del preprocesamiento de datos que se tiene que preparar los datos para sacar lo que no sirve y dejarme solo con lo que voy a utilizar. Y la importancia de entender los fundamentos teóricos. Siempre he dicho que usted tiene que conocer los conceptos para poder ejecutar los, los tipos de modelos. ¿Cuáles son los recursos adicionales en esta parte? Pues la documentación oficial, tutoriales, cursos en línea, los libros. Esto es muy, muy, muy bueno. Se llama Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn y la comunidad de Stack Overflow y GitHub. Yo recomiendo esta comunidad GitHub porque es mucho más amplia y también encuentra no solo un foro para qué sé yo, de este tema, sino también usted va a encontrar que puede descargar los algoritmos o los programas que están publicados en esa plataforma. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, alguna duda acerca de esta parte? Señor Sankan. Bueno, no es más como una duda o algo, pero yo en mi experiencia sinceramente sí recomiendo lo que es el GitHub, ya que por lo general antes de publicar algo siempre son revisados los códigos o los programas aquellos que se han desarrollado, hasta actualizaciones hechas por los propios, o sea, por los propios usuarios. Existen como modificaciones, actualizaciones, entre otras cosas, pero no está mal echarle un ojillo por ahí, estar atento a ciertas actualizaciones, ya que al momento que instales algo dentro de GitHub no se actualiza automáticamente. Tienes que actualizarlo, entre otras cosas. Listo, muchas gracias, señor Sankan. Justamente si esa plataforma es muy buena para lo que es no solo almacenar, sino también compartir lo que es el código o cuando se tiene un trabajo colaborativo para que todos el equipo vaya trabajando en el código o por lo menos lo vayan leyendo. Bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda? ¿No?
Ok, entonces en todo caso, vamos a ir al tema de la asistencia. Comparto la pantalla. Bien, por favor, atención a la asistencia. Bautista, Campo Verde, Profe, ella sí está, sino que tiene problemas para abrir el micrófono rápido. pues no está conectada la señorita Bautista. Campo Verde tampoco está. Castillo, Presente. Córdoba, Blanco, Presente. García, sí está. Guagua, Presente. Pionce, Tiene problema con internet, John Silenciado. Pionce, ok. Sancán, Presente. Sánchez, Presente. Veloz, Veloz no está. Vergara, El compañero Vergara me dijo que si podía llevarlo para la fiesta, que no se puede estar por motivos laborales, pero yo igual le dije que eso tiene que hablarle a usted por correo electrónico, acercarse a conversar con usted de ese tema. sí, porque yo lo que desde mi lado, yo lo único que yo veo es que él no está asistiendo a clases. Nada más. Eh, déjeme ver acá. Ya, y mire, su compañero solo tiene dos tareas entregadas y el resto están sin entregar. A pesar de que ya algunos tienen para ingresar hasta entregar ya 24 de mayo, 28 de mayo, 29 de mayo. O sea, por eso es que si yo le pongo la asistencia, En ese caso, es que, dígame, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que él entró con matrícula extraordinaria y súper atrasado, igual que el caso de Brittany. Entraron así súper tarde. yo comprendo esa parte, señorita García, y muchas gracias por comentarlo, pero lamentablemente existe, malo que lo diga yo, pero para a cumplir las tareas existe la noche, existe la madrugada, los fines de semana, los feriados. Lamentablemente tiempo hay porque hay bastante tiempo para cumplir las actividades y las actividades que yo les envío no son que no es que les lleva todo un día. Si no cumplen la actividad simplemente y no se comunican ni siquiera por un correo electrónico es porque no hay la voluntad. Yo los puedo apoyar, pero tampoco puedo regalarles la nota. Ok, profe, disculpe cualquier cosa. No se preocupe, señorita García. No, hay que dejar las cosas bastante en claras. Bien, jóvenes, en todo caso, ya para cerrar, porque además estamos pocos, y eso me sorprende en realidad del curso. Nosotros se ha abordado un poquito de teoría. El día de mañana vamos a ver algunos ejemplos o revisar ejemplos que ya hemos visto porque ya hemos usado la librería del Scikit-Learn para lo que es aprendizaje automático.
Acuérdense que hasta esta parte nosotros vamos a ver aprendizaje automático. Ya de aquí vamos a ir viendo algo un poquito más ya en la unidad 2, ya, ya de otros temitas. Por ejemplo, déjenme ver por aquí, que por aquí lo tengo. Sí, ya la siguiente clase vamos a ir ya lo que son ingresando un poquito más, ya no solo en utilizar algoritmos, sino en ir ya algo más, ¿cómo se diría? Algo más trabajo de hormiga, lo que es los modelos de entrenamientos y la compresión de datos. Primeramente, el día de mañana vamos a ver en la primera hora lo que son los componentes y los conceptos de los modelos de entrenamiento, y en la segunda hora vamos nosotros a ir revisando eh, un, a ir revisando los algoritmos que ya hemos visto en el Visual Studio para contestar preguntas, para reinterpretarlos, hacerles cambios y algún otro tema que nos, nos haga falta en ese sentido de lo que es aprendizaje automático. Señorita García, dígame. Profe, ahí, así pues, cuando usted manda a hacer los deberes, entonces, así investigando, así, porque le digo la verdad, usted explica excelente, sino que a veces hay muchos temas técnicos nuevos, entonces, así pues, para poder hacer la tarea y entender, toca investigar bastante también, así. Claro, sí, es normal, porque esta parte no voy a decir que es sencilla, sino que es tediosa. Eso sí, yo no le voy a mentir en eso, a ninguno. Pero su explicación es excelente porque lo hace de la forma más como que para que uno pueda asimilar los conceptos. No tan confuso, Claro. como te decía. Y sobre todo tiene que ver con estadística. Bueno, lo que le quería decir, profe, es que me topé con algo que me llama la atención y no lo tengo tan claro. Es una cosa que hablaban de depurar datos, Disculpe, no le entendí la última parte. de depuración de datos, Ah, algo depuración de así. datos. Ok, Ajá. O sea, decía, hace una idea de que, por ejemplo, este, por ejemplo, o sea, el algoritmo funciona, pero si le damos datos erróneos, o sea, no va a servir. Entonces, claro. hay que aprender a depurar datos para poder trabajar con ellos. Y algo ahí encontré algo a ver, es que no sé decirlo bien en inglés, pero me acuerdo de la comida, no sé, la pimienta, pero dice pipeline, piper, bueno, usted Ah, no es que lo mencionó, sí, el pipeline. eso, El y yo, pipeline, yo me sí. acuerdo, sí, entonces, entonces, sí, yo quería ver si, ¿cómo se dice? Me llamó la atención esto de la depuración de datos y eso, Ya, sí. ya, justamente, señorita García, muchas gracias por su comentario. Justamente esa parte sí es importante y eso lo podemos ver mañana también, en centrarnos un poquito en esa parte, si todos están de acuerdo, obviamente, en lo que es la depuración de datos, porque es verdad, si usted le da a un algoritmo, le da basura, le va a arrojar basura. Y uno puede decir, bueno, tengo que refinar un poquito en esto para que me saque esta información de la data y lo ejecuto nuevamente. Eso podemos verlo también el día de mañana, o no tanto centrarnos, sino ver ya más específico alguna forma de cómo o algunas formas que existen para depurar los datos. Porque es verdad, en una tabla sencilla visualmente lo puedo hacer, pero si tengo más de 100 registros, obviamente es imposible hacerlo de forma visual porque algo siempre se te va a pasar. Bien, jóvenes, en todo caso, pues nos quedamos hasta esta parte y con la premisa de que el día de hoy estuvimos viendo ya la última parte de las bibliotecas que se utilizan en el aprendizaje automático. Mañana vamos a revisar la parte de la depuración de datos y también vamos a ir con los conceptos de ya los temas de los modelos de entrenamiento que existen. Bien, jóvenes, pues sin más que decir, nos vamos a quedar hasta esta parte. Sé que están desde las 2 de la tarde conectados, conectamos unos 10 minutos antes.
No sin antes agradecerles su atención y su asistencia el día de hoy y nos vemos de aquí el día de mañana a 2 de la tarde. Que pasen una buena tarde. Gracias por su Muchas gracias, atención. licenciado. Tengan una excelente tarde. Igualmente que tengan una buena tarde todos.